El 25 de julio de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico mexicano. Ese día, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado en territorio mexicano y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos. El responsable directo fue Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien orquestó una elaborada trampa que culminó con la detención de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Este suceso no solo representó la caída de un capo legendario, sino que desencadenó una ola de violencia sin precedentes en Sinaloa que continúa hasta el presente. La historia que se desarrolló ese día no fue una simple entrega voluntaria ni una operación coordinada con autoridades estadounidenses. Fue un secuestro meticulosamente planeado, ejecutado mediante engaños y violencia, cuyas consecuencias transformaron el panorama del crimen organizado en México. Los hechos fueron revelados en diciembre de 2024, cuando Joaquín Guzmán López se declaró culpable ante una corte federal en Chicago y narró bajo juramento los detalles de la operación. Contexto: el Cártel de Sinaloa y sus líderes. Para comprender la magnitud de este evento, es necesario entender la estructura del Cártel de Sinaloa. Esta organización criminal, considerada una de las más poderosas del mundo, fue fundada en la década de 1980 por Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, entre otros. Durante décadas, ambos líderes mantuvieron una alianza que les permitió dominar gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ismael Zambada García, de 76 años al momento de su detención, había logrado lo que pocos en el mundo del narcotráfico consiguen: operar durante más de 5 décadas sin ser capturado. Su longevidad en el negocio lo convirtió en una figura casi mítica, conocido por su discreción, su capacidad para mantener acuerdos y su habilidad para evitar la confrontación directa con las autoridades. Mientras que otros capos buscaban la notoriedad, Zambada prefería las sombras, una estrategia que le permitió eludir la captura cuando la mayoría de sus contemporáneos habían caído. Por otro lado, la facción conocida como Los Chapitos estaba conformada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Estos incluyen a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017 y su posterior condena a cadena perpetua en 2019, estos jóvenes heredaron una porción significativa del control del cártel. Sin embargo, su estilo operativo era radicalmente diferente al de la vieja guardia: más violento, más ostentoso y menos cauteloso. La relación entre los Chapitos y el Mayo Zambada había sido compleja. Aunque formalmente operaban bajo la misma organización criminal, en la práctica funcionaban como facciones semi-independientes con intereses que no siempre coincidían. La detención de Ovidio Guzmán López en enero de 2023 y su posterior extradición a Estados Unidos habían debilitado a los Chapitos, generando tensiones internas y presión por parte de las autoridades estadounidenses. Los hermanos Guzmán López y su situación legal. Para entender las motivaciones detrás del secuestro, es fundamental examinar la situación legal de los hermanos Guzmán López. Tanto Joaquín como Ovidio enfrentaban acusaciones graves en Estados Unidos que incluían narcotráfico a gran escala, dirección de una empresa criminal continua, lavado de dinero y tráfico de fentanilo. Estas acusaciones conllevaban la posibilidad de cadena perpetua. Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno, había sido identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
como uno de los principales responsables del flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense. Su hermano Ovidio, apodado El Ratón, había sido capturado en México en enero de 2023 en un operativo que resultó en enfrentamientos violentos en Culiacán, y fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año. Ambos hermanos sabían que enfrentaban perspectivas sombrías en el sistema judicial estadounidense. La estrategia legal más viable para reducir sus condenas era cooperar con las autoridades federales, proporcionando información valiosa sobre las operaciones del cártel. Sin embargo, esta cooperación requería ofrecer algo significativo, algo que demostrara su valor como testigos y colaboradores. La entrega de Ismael Zambada García representaba exactamente eso. Un golpe de alto valor que podría cambiar radicalmente sus circunstancias legales. La planificación del engaño. Según los documentos judiciales presentados en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, Joaquín Guzmán López comenzó a planificar el secuestro de Zambada con semanas o posiblemente meses de anticipación. La operación requería no solo coordinación logística compleja, sino también la capacidad de engañar a uno de los criminales más astutos y precavidos del mundo. El pretexto elegido por Guzmán López fue cuidadosamente diseñado. En su carta publicada en agosto de 2024, Ismael Zambada explicó que fue contactado por Joaquín Guzmán López con una invitación a una reunión de alto nivel. El propósito aparente de esta reunión era mediar en una disputa política entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cohen Ojeda, exdiputado federal, exalcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Según Zambada, la disputa giraba en torno a quién debería dirigir esta institución educativa. Este pretexto era creíble por varias razones. Primero, era conocido que el cártel de Sinaloa mantenía vínculos con figuras políticas locales y no resultaba inusual que líderes del cártel mediaran en asuntos que afectaban sus intereses en la región. Segundo, Héctor Cohen era una figura política importante con conexiones de larga data en Sinaloa, y su participación en la reunión agregaba legitimidad al encuentro. Tercero, Zambada mantenía una política de evitar conflictos innecesarios y mantener el control sobre su territorio, por lo que mediar en disputas locales era consistente con su modus operandi. El lugar elegido para la emboscada también fue seleccionado estratégicamente. Se trataba de una propiedad conocida como Finca San Julián o Huertos del Pedregal, ubicada al norte de Culiacán. Esta era una zona de cultivo que en las últimas 2 décadas se había transformado, incorporando espacios para eventos y reuniones. La finca contaba con alberca, cerámica azul, palmeras de las que colgaban luces decorativas y 2 grandes palapas con mesas. Era el tipo de lugar que podría utilizarse tanto para reuniones de negocios como para eventos sociales, lo que hacía que la convocatoria pareciera legítima. Según el testimonio de Zambada, se le informó que en la reunión también estaría presente Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, el hermano mayor de Joaquín y líder de facto de la facción. Esta información adicional reforzaba la importancia aparente del encuentro y reducía las sospechas de que se tratara de una trampa. Los preparativos técnicos. Los documentos judiciales revelan que Joaquín Guzmán López realizó preparativos específicos en la finca antes de la llegada de Zambada. El elemento más crucial fue la modificación de una habitación privada dentro de la propiedad. Guzmán López ordenó que se removiera el vidrio de una ventana que abarcaba desde el piso hasta el techo. Esta alteración era fundamental para el plan. Permitiría que hombres armados ingresaran rápidamente a la habitación una vez que Zambada estuviera dentro con la puerta cerrada. La elección de esta habitación específica no fue casual,
Debía ser un espacio donde fuera natural que Guzmán López pidiera hablar en privado con Zambada, donde la conversación confidencial no levantara sospechas. Al mismo tiempo, la ubicación debía permitir acceso discreto desde el exterior para los hombres que ejecutarían la captura. Además de las modificaciones físicas al lugar, Guzmán López coordinó con un equipo de hombres armados que estarían listos para actuar en el momento preciso. Estos individuos debían estar posicionados cerca de la ventana modificada, equipados con esposas, capuchas y armas de fuego. La sincronización era crucial. Debían entrar inmediatamente después de que la puerta se cerrara, antes de que Zambada pudiera reaccionar o pedir ayuda. También se organizó el transporte posterior a la captura. Una camioneta debía estar lista cerca del lugar para trasladar a Zambada desde la finca hasta una pista de aterrizaje. Además, se coordinó con un piloto que tendría una avioneta preparada para el vuelo transfronterizo. Este nivel de planificación indicaba que la operación había sido concebida con considerable antelación y que múltiples personas estaban involucradas en su ejecución. La mañana del 25 de julio. La mañana del 25 de julio de 2024 comenzó como una jornada aparentemente normal en Culiacán. Ismael Zambada García, acompañado por su equipo de seguridad, se preparó para asistir a la reunión, que consideraba una gestión política importante. Según su propio relato, llegó a la finca Huertos del Pedregal acompañado por 4 escoltas. 2 de ellos ingresaron con él al recinto. José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, su guardaespaldas de confianza. Los otros 2 permanecieron en el perímetro exterior. La presencia de Heras López como escolta de Zambada es particularmente reveladora de la profunda infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad estatales. Un comandante de la Policía Judicial actuando como guardaespaldas de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo ilustra el nivel de corrupción que permitía al cártel operar con relativa impunidad. Al llegar, Zambada notó algo inusual. Había una cantidad considerable de hombres vestidos con uniformes tácticos verdes en las inmediaciones. En su carta, los describió como pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Esta observación debió haber generado cierta inquietud, pero aparentemente no fue suficiente para que Zambada sospechara del peligro inminente. La presencia de personal armado en reuniones de alto nivel del cártel no era inusual, dado el nivel de seguridad que estos líderes requerían. Según ambas versiones de los hechos, la de Guzmán López y la de Zambada, antes de proceder a la trampa principal, Zambada tuvo un breve encuentro con Héctor Melesio Cuen Ojeda. Este detalle es crucial, porque confirma que Cuen estaba efectivamente presente en el lugar, tal como se le había informado a Zambada. La presencia de Cuen reforzaba la legitimidad aparente de la reunión y reducía cualquier sospecha residual. El secuestro. El momento crítico llegó cuando Joaquín Guzmán López invitó a Ismael Zambada a acompañarlo a una habitación privada para hablar. Este era un movimiento estándar en reuniones de este tipo, donde las discusiones más delicadas o confidenciales se realizan apartadas del resto de los presentes. Zambada, sin saber que estaba caminando hacia una trampa, aceptó la invitación. Una vez dentro de la habitación, Guzmán López cerró la puerta y la aseguró. En ese instante, todo cambió. Los documentos judiciales describen la secuencia con precisión clínica. Varios hombres armados ingresaron inmediatamente por la ventana previamente modificada. Estos individuos, actuando con rapidez y coordinación, sometieron a Zambada antes de que pudiera reaccionar. Según la declaración de culpabilidad de Guzmán López, los hombres esposaron a Zambada y le colocaron una capucha sobre la cabeza. El uso de la capucha servía múltiples propósitos.
impedía que Zambada viera hacia dónde lo llevaban. Aumentaba su desorientación y dificultaba cualquier intento de resistencia. Los hombres iban armados con armas de fuego, lo que eliminaba cualquier posibilidad de que Zambada intentara escapar o resistirse. La versión de Zambada, presentada en su carta de agosto de 2024, proporciona detalles adicionales sobre el terror de ese momento. Describió cómo fue emboscado, tirado al suelo y esposado por 6 hombres vestidos con uniformes militares, además de Joaquín Guzmán López. También mencionó que le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Este relato subraya la violencia del secuestro y desmiente cualquier noción de que Zambada hubiera colaborado voluntariamente. Tras someterlo, los hombres sacaron a Zambada por la misma ventana por la que habían entrado. Los documentos judiciales especifican que lo colocaron sobre sus rodillas en el asiento trasero de una camioneta que ya estaba esperando. Esta posición, forzada e incómoda, servía para mantenerlo controlado durante el traslado. La camioneta arrancó inmediatamente hacia su siguiente destino, una pista de aterrizaje clandestina, el destino de Héctor Cuen y los escoltas. Mientras Ismael Zambada era secuestrado, otro drama se desarrollaba en la misma finca. Héctor Melesio Cuen Ojeda, el político que había sido utilizado como señuelo para atraer a Zambada, fue asesinado ese mismo día. Según la versión de Zambada en su carta, Cuen fue ejecutado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde él fue secuestrado. Esta afirmación contradecía la versión oficial inicial de las autoridades de Sinaloa, que sostuvieron que Cuen había sido víctima de un intento de robo en una gasolinera. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inicialmente informó que Cuen fue baleado por 2 hombres en motocicleta mientras cargaba gasolina en un lugar llamado La Presita, en un aparente intento de robo de su camioneta. Incluso difundieron un video que supuestamente mostraba el ataque. Sin embargo, esta versión fue rápidamente cuestionada por inconsistencias, falta de evidencia física en el lugar del supuesto crimen y testimonios contradictorios. En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República confirmó mediante análisis forense que los restos sanguíneos encontrados en la finca Huertos del Pedregal correspondían a Héctor Cuen, validando así la versión de Zambada. Este hallazgo demostró que las autoridades estatales de Sinaloa habían montado un elaborado encubrimiento, posiblemente bajo presión o colusión con el crimen organizado. La fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez Estrada renunció a su cargo en septiembre de 2024 en medio de acusaciones de haber ordenado la modificación de los resultados de la necropsia. El asesinato de Cuen plantea preguntas sobre las motivaciones de los chapitos. Fue eliminado porque sabía demasiado. ¿Su muerte era parte del plan desde el principio? ¿O fue una decisión tomada en el momento? Según investigaciones periodísticas posteriores, fuentes cercanas al caso sugieren que Cuen fue eliminado para no dejar cabos sueltos, una práctica común en operaciones clandestinas, donde los testigos potenciales representan un riesgo de seguridad. Igualmente preocupante es el destino de los escoltas de Zambada, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaides, quienes habían ingresado a la finca con Zambada, desaparecieron ese día y no se ha vuelto a saber de ellos. Zambada mencionó en su carta que desde el 25 de julio no ha tenido noticias de ninguno de sus 4 escoltas. Reportes no confirmados sugieren que los 4 fueron asesinados para eliminar testigos, aunque esto no ha sido verificado oficialmente. La desaparición de un comandante de la Policía Judicial Estatal sin que se haya realizado una investigación exhaustiva pública es otro indicador de la compleja red de corrupción e impunidad que caracteriza esta historia. El traslado en avioneta. Después de ser secuestrado en la finca, Ismael Zambada fue trasladado en la camioneta hasta una pista de aterrizaje clandestina. Estos sitios son comunes en Sinaloa, utilizados por el crimen organizado para el transporte de drogas y personal.
La pista específica utilizada ese día se encontraba en el municipio de Navolato, según investigaciones periodísticas posteriores. En la pista esperaba una avioneta Beechcraft King Air 200, un modelo de transporte ejecutivo bimotor turbohélice capaz de realizar vuelos de mediano alcance. El piloto, identificado posteriormente como Mauro Alejandro Núñez Ojeda, tenía preparada la aeronave para el vuelo transfronterizo. Zambada fue subido a la fuerza al avión, donde, según su propio testimonio, Joaquín Guzmán López le quitó la capucha y lo ató al asiento con bridas de plástico. Este detalle es significativo. El uso de bridas en lugar de esposas metálicas evitaba que los detectores de metal en posibles puntos de inspección alertaran a las autoridades. Según la declaración de culpabilidad de Guzmán López presentada ante la corte, una vez en el avión preparó una bebida que contenía sedantes. Sorprendentemente, tanto él como Zambada consumieron esta bebida. Guzmán López bebió una pequeña cantidad para demostrar que no estaba envenenada y luego dio el resto a Zambada. El uso de sedantes servía para mantener a Zambada controlado durante el vuelo de aproximadamente 2 a 3 horas y reducir el riesgo de que intentara resistirse o alertar a alguien durante el trayecto. El testimonio de Zambada coincide con esta parte de la narrativa. En su carta confirmó que una vez en el avión, con las piernas atadas al asiento, emprendieron el vuelo. Mencionó específicamente que solo había 3 personas en la aeronave: él mismo, Joaquín Guzmán López y el piloto. Esta información es importante porque elimina la posibilidad de que otros miembros de los Chapitos o personas adicionales estuvieran directamente involucradas en el traslado aéreo. El vuelo cruzó la frontera internacional sin ser detectado o interceptado por las autoridades mexicanas o estadounidenses. Este hecho plantea interrogantes sobre las capacidades de vigilancia aérea en la zona fronteriza y sobre si hubo alguna coordinación no oficial con autoridades de ambos países. El plan de vuelo llevó la aeronave desde Sinaloa hasta el estado de Nuevo México, donde aterrizó en un aeropuerto privado del condado de Doña Ana, específicamente en Santa Teresa, muy cerca de la frontera con Texas. La detención en Estados Unidos. El aterrizaje en territorio estadounidense marcó el final del secuestro y el comienzo de la fase de aplicación de la ley. Según todas las fuentes oficiales, agentes federales de la FBI estaban esperando en la pista cuando la avioneta aterrizó. Esta presencia no era coincidencia. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que no solicitó, indujo ni aprobó el secuestro, es evidente que tenían conocimiento previo de que Joaquín Guzmán López llegaría ese día y que traería a Ismael Zambada consigo. Los agentes federales procedieron inmediatamente a detener a ambos hombres. Zambada, de 76 años y con problemas de salud documentados, fue arrestado y procesado como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Guzmán López, por su parte, fue tratado como un arrestado que aparentemente se había entregado voluntariamente, aunque posteriormente quedó claro que también enfrentaría cargos criminales. Zambada fue trasladado inicialmente a El Paso, Texas, donde compareció ante un tribunal federal. Posteriormente fue llevado a Nueva York, donde enfrentó cargos ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Nueva York. En su primera comparecencia en septiembre de 2024, Zambada se declaró no culpable de todos los cargos. Sin embargo, en agosto de 2025, cambió su declaración y se declaró culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Durante todo el proceso judicial, Zambada ha mantenido consistentemente su posición de que fue secuestrado y traído a Estados Unidos contra su voluntad. En su carta de agosto de 2024 fue enfático: la idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa.
Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad. Esta declaración es importante porque establece que Zambada no había negociado ningún acuerdo con las autoridades estadounidenses y que su presencia en territorio estadounidense fue resultado de un crimen. La posición del gobierno de Estados Unidos. La detención de Zambada representó un triunfo significativo para las autoridades estadounidenses en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las circunstancias inusuales del arresto generaron controversia y cuestionamientos sobre el papel del gobierno estadounidense en el secuestro. Oficialmente, el Departamento de Justicia ha mantenido una posición consistente desde el primer día. No solicitó, no coordinó y no aprobó el secuestro de Ismael Zambada. Esta posición quedó plasmada formalmente en el acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, presentado en diciembre de 2024. El documento establece explícitamente: Guzmán López reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó, ni dio su visto bueno al secuestro. Más aún, el acuerdo especifica que Joaquín Guzmán López no recibirá créditos por cooperación por el acto del secuestro. Esta cláusula es crucial porque desmiente la narrativa de que Guzmán López vendió a Zambada a cambio de beneficios legales. Los fiscales federales dejaron claro que, aunque Guzmán López coordinó y ejecutó el secuestro, con la esperanza de obtener créditos de cooperación para él y su hermano Ovidio, el gobierno estadounidense rechazó otorgar beneficios por esta acción específica. La declaración de la fiscal general Pam Bondi tras la declaración de culpabilidad de Guzmán López reforzó esta posición. Bondi calificó la admisión como una gran victoria contra el cártel de Sinaloa y parte de una histórica y agresiva campaña para desmantelar las organizaciones terroristas. Sin embargo, no reconoció públicamente ninguna participación o conocimiento previo del secuestro. A pesar de estas declaraciones oficiales, persisten dudas y especulaciones. El hecho de que agentes del FBI estuvieran esperando en la pista exacta donde aterrizó la avioneta sugiere que, como mínimo, tenían conocimiento previo de la operación. Algunos analistas han sugerido que pudo haber existido una operación encubierta dentro de una operación encubierta, donde el gobierno estadounidense, sin ordenar directamente el secuestro, creó las condiciones para que ocurriera o simplemente permitió que sucediera sin intervenir. El gobierno mexicano, por su parte, expresó frustración por la falta de información compartida por las autoridades estadounidenses. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó repetidamente la opacidad en torno a la operación y exigió transparencia sobre lo ocurrido. Esta tensión diplomática reflejaba preocupaciones más amplias sobre la soberanía mexicana y el respeto a los procesos legales bilaterales en materia de extradición. Los acuerdos de cooperación. Aunque Joaquín Guzmán López no recibió créditos específicos por el secuestro de Zambada, su declaración de culpabilidad en diciembre de 2024, segundo I, abrió la puerta a un amplio acuerdo de cooperación con las autoridades federales estadounidenses. Este acuerdo, similar al que su hermano Ovidio había firmado meses antes, representa un cambio fundamental en la estrategia legal de los Chapitos. El 2 de diciembre de 2024, Joaquín Guzmán López compareció ante la jueza Sharon Johnson Coleman en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois en Chicago. Durante la audiencia, cambió su declaración inicial de no culpable y se declaró culpable de 2 cargos principales: narcotráfico a gran escala entre 2008 y 2023 y dirección de una empresa criminal continua.
Estos cargos reconocían su papel central en la supervisión de la importación y distribución de enormes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad de 35 páginas detalla los términos de su cooperación. Guzmán López se comprometió a cooperar de manera absoluta y veraz en cualquier asunto en el que sea llamado a colaborar por las fiscalías federales. Esta cooperación incluye proporcionar testimonios, documentos, información sobre rutas de tráfico, detalles sobre estructura organizacional del cártel, identificación de otros miembros y asociados, y cualquier otro dato que las autoridades consideren relevante. A cambio de esta cooperación, el acuerdo establece que la Fiscalía pedirá a la Corte una pena menor a la cadena perpetua, pero no menor a 10 años de prisión. Sin embargo, el documento aclara que la decisión final sobre la sentencia recae en la jueza, quien podría imponer cadena perpetua si lo considera apropiado, independientemente de la recomendación de la Fiscalía. La fecha de la sentencia no fue establecida en el acuerdo inicial, pero fue programada para el 1 de junio de 2026, fecha en la que la Corte evaluará el valor y la extensión de su cooperación. Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, había firmado un acuerdo similar en julio de 2025. El ratón se declaró culpable de 4 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y delincuencia organizada ante la misma jueza Coleman en Chicago. Como parte de su acuerdo de cooperación, las autoridades estadounidenses facilitaron el traslado de 17 familiares directos a Estados Unidos bajo protección federal. Entre estos familiares se encontraba Griselda López Pérez, madre de Ovidio y Joaquín, quien ingresó a territorio estadounidense junto con otros miembros de la familia a través de la garita de Tijuana en mayo de 2025. Estos familiares fueron procesados bajo la figura legal de parole humanitario, un permiso especial que permite la entrada al país de personas que normalmente serían inadmisibles. Esta protección familiar es un componente estándar de los acuerdos de cooperación con testigos de alto valor, diseñado para protegerlos de represalias del crimen organizado y proporcionar incentivos adicionales para una cooperación genuina y completa. Los beneficios potenciales para los hermanos Guzmán López van más allá de la simple reducción de sentencia. Como testigos cooperantes, podrían acceder a mejores condiciones carcelarias, protección especial dentro del sistema penitenciario y, eventualmente, la posibilidad de ingresar al Programa Federal de Protección de Testigos. Este programa, administrado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, proporcionaría nuevas identidades, reubicación geográfica y apoyo económico inicial para rehacer sus vidas después de cumplir sus condenas reducidas. La información que los hermanos pueden proporcionar es invaluable para las autoridades estadounidenses. Como líderes operativos de una facción importante del cártel de Sinaloa durante más de una década, tienen conocimiento detallado de rutas de tráfico, métodos de producción de drogas sintéticas, redes de corrupción política y policial en México, conexiones con otros cárteles y organizaciones criminales, estructuras financieras y de lavado de dinero, y la identidad y ubicación de otros líderes del crimen organizado. Sin embargo, la cooperación de narcotraficantes de alto nivel también genera controversia. Críticos del sistema señalan que estos acuerdos esencialmente perdonan décadas de actividad criminal masiva, que ha causado miles de muertes y destruido innumerables comunidades, todo a cambio de información que puede o no ser completamente verificable. La paradoja es evidente. Criminales responsables de incontables daños sociales
pueden terminar con sentencias menores que distribuidores de nivel bajo que nunca cooperaron. La ola de violencia en Sinaloa. El secuestro de Ismael Zambada desencadenó consecuencias que ni siquiera los planificadores de la operación pudieron haber anticipado completamente. La ausencia del Mayo creó un vacío de poder que rápidamente se transformó en un baño de sangre que azotó a Sinaloa durante meses y que continúa en el presente. La violencia comenzó de manera dramática en septiembre de 2024, cuando facciones leales a Zambada iniciaron una guerra abierta contra los Chapitos. El estado de Sinaloa, tradicionalmente uno de los más pacíficos de México en términos de violencia visible a pesar de la presencia del narcotráfico, se transformó en un campo de batalla. Culiacán, la capital del estado, se convirtió en el epicentro de enfrentamientos armados diarios. Los números cuentan una historia devastadora. Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, entre septiembre y octubre de 2024 se registraron más de 400 homicidios vinculados directamente al conflicto entre las dos facciones del cártel. Noviembre vio otros 150 asesinatos relacionados. Para diciembre, el número total de víctimas fatales superaba las 600 personas. Estas cifras representan solo los muertos confirmados y vinculados directamente al conflicto del cártel. El número real de víctimas, incluyendo desaparecidos y muertos no reportados, podría ser significativamente mayor. La violencia no se limitó a enfrentamientos entre criminales. Ciudadanos comunes quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Se reportaron múltiples incidentes donde civiles fueron asesinados mientras conducían por calles de Culiacán, simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Negocios fueron quemados. Vehículos incendiados bloquearon calles principales. Y el toque de queda no oficial se convirtió en la norma en muchos barrios. Las escuelas suspendieron clases durante semanas. Los comercios cerraron temprano o directamente no abrieron. El aeropuerto de Culiacán reportó cancelaciones masivas de vuelos debido a la inseguridad. Familias enteras huyeron temporalmente de la ciudad, buscando refugio con parientes en otros estados. La vida cotidiana en Culiacán se paralizó de una manera no vista desde los peores días de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. Los métodos empleados en esta guerra interna fueron brutales incluso para los estándares del crimen organizado mexicano. Cuerpos fueron abandonados en lugares públicos con mensajes amenazantes. Se reportaron decapitaciones, descuartizamientos y ejecuciones masivas. Casas de seguridad fueron atacadas con granadas y armas de alto calibre. Vehículos blindados improvisados, conocidos como monstruos, circularon abiertamente por las calles durante los enfrentamientos. Particularmente alarmante fue el ataque directo contra fuerzas de seguridad gubernamentales. Elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional fueron emboscados en múltiples ocasiones. En octubre de 2024, un convoy militar fue atacado con armas de alto poder en las afueras de Culiacán, resultando en la muerte de 2 soldados y heridas a otros 5. Este tipo de ataques demostró que ambas facciones estaban dispuestas a confrontar directamente al gobierno en su lucha por el control territorial. La respuesta del gobierno federal fue aumentar significativamente la presencia militar en Sinaloa. Para noviembre de 2024, aproximadamente 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas estaban desplegados en el estado. Se establecieron retenes permanentes en carreteras principales, se intensificaron los patrullajes en zonas urbanas y se implementó vigilancia aérea constante. Sin embargo, estas medidas demostraron ser insuficientes para detener completamente la violencia. El costo humano y económico para Sinaloa ha sido devastador.
El sector turístico importante para la economía del estado colapsó virtualmente. Hoteles reportaron cancelaciones del 80% o más. Restaurantes y negocios cerraron permanentemente debido a la falta de clientes y las extorsiones de ambos bandos. La inversión extranjera y nacional en el estado se congeló. Según estimaciones preliminares de la Cámara de Comercio de Culiacán, las pérdidas económicas durante los primeros 3 meses del conflicto superaron los $500 millones. La crisis también tuvo dimensiones psicológicas y sociales profundas. Encuestas realizadas por organizaciones civiles encontraron que más del 60% de los habitantes de Culiacán reportaban síntomas de ansiedad y miedo constante. Los servicios de salud mental fueron abrumados por demandas de atención. Niños mostraron signos de trauma por la exposición a la violencia. El tejido social de comunidades enteras fue desgarrado por el miedo y la desconfianza. Los líderes de las facciones enfrentadas. Para entender la dinámica del conflicto, es necesario identificar a los actores principales de cada bando. Del lado de los Chapitos, la facción fue liderada principalmente por Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Con sus hermanos Joaquín y Ovidio en custodia estadounidense, estos dos hermanos mayores asumieron el control operativo completo. Iván Archibaldo, conocido como el Chapito, es el primogénito de Joaquín El Chapo Guzmán. Nacido en 1983, creció dentro del mundo del narcotráfico y fue preparado desde joven para asumir roles de liderazgo. Es considerado el más inteligente y estratégico de los hermanos, aunque también se le atribuye una personalidad violenta y vengativa. Bajo su liderazgo, los Chapitos han diversificado las operaciones del cártel hacia la producción masiva de fentanilo, generando ganancias enormes pero también atrayendo mayor atención y presión de las autoridades estadounidenses. Jesús Alfredo, conocido como el Alfredillo, nacido en 1986, es descrito como más discreto que su hermano mayor, pero igualmente involucrado en las operaciones del cártel. Juntos, estos hermanos controlan vastas redes de producción de drogas sintéticas en Sinaloa, rutas de tráfico hacia Estados Unidos y estructuras de lavado de dinero que operan a nivel internacional. Del lado de la facción de Zambada, el liderazgo recayó principalmente en sus hijos. Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, se convirtió en la figura central tras el secuestro de su padre. Nacido en 1983, Mayito Flaco había sido arrestado en 2009 y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una sentencia de prisión. Fue liberado en 2020 y regresó a México, reintegrándose gradualmente a las operaciones del cártel bajo la tutela de su padre. Otros hijos de Ismael Zambada también juegan roles importantes en la organización, aunque sus identidades específicas son menos conocidas públicamente. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, había sido considerado el heredero aparente de su padre, pero fue arrestado en 2009 y posteriormente cooperó con autoridades estadounidenses, lo que lo descalificó como sucesor legítimo. La facción de Zambada también contaba con el apoyo de jefes regionales que habían trabajado bajo el Mayo durante décadas. Estos operadores experimentados, conocedores íntimos del terreno y con redes establecidas de corrupción y control territorial, proporcionaron una ventaja significativa en las fases iniciales del conflicto. Sin embargo, carecían del nivel de armamento sofisticado y de los recursos financieros prácticamente ilimitados de los Chapitos. La estructura del conflicto. La guerra entre las dos facciones no fue un conflicto simple de captura de territorios. Fue una lucha multidimensional que involucró control de rutas de tráfico, lealtades de jefes regionales, acceso a puertos y puntos fronterizos, control de laboratorios de producción de drogas sintéticas y dominio de redes de corrupción.
Política y policial. Las rutas de tráfico hacia Estados Unidos son el activo más valioso del cártel de Sinaloa. Estas rutas desarrolladas a lo largo de décadas incluyen túneles subterráneos, puertos marítimos, aeropistas clandestinas y cruces fronterizos donde la corrupción permite el paso de cargamentos. El control de estas rutas genera miles de millones de dólares anualmente. La fractura del cártel significó que ambas facciones competían por el acceso exclusivo a estas vías de tráfico. Los laboratorios de metanfetamina y fentanilo representan otro campo de batalla crucial. Sinaloa alberga centenares de laboratorios clandestinos donde se producen estas drogas sintéticas. Los Chapitos habían sido particularmente exitosos en establecer operaciones de fentanilo, trabajando con precursores químicos importados de China e India. La facción de Zambada controlaba sus propias redes de producción, aunque en menor escala en el caso específico del fentanilo. El conflicto llevó a intentos de destruir o capturar los laboratorios del bando contrario. El puerto de Mazatlán, una de las joyas de la corona del cártel de Sinaloa, se convirtió en un punto de disputa especialmente intenso. A través de este puerto, ingresan precursores químicos desde Asia y se exportan drogas hacia mercados internacionales. Ambas facciones lucharon violentamente por mantener o establecer control sobre operaciones portuarias corruptas que permiten el paso de contrabando. Las lealtades de autoridades locales también se convirtieron en campo de batalla. Durante décadas, el cártel de Sinaloa había construido extensas redes de corrupción que incluían policías municipales y estatales, funcionarios de gobierno, jueces y fiscales. La fractura del cártel obligó a estas figuras corruptas a elegir un bando. Algunos intentaron mantenerse neutrales. Otros cambiaron de lealtad según las circunstancias, y muchos fueron asesinados por no alinearse suficientemente rápido o por hacer la elección equivocada. El papel del gobierno mexicano. La respuesta del gobierno mexicano al conflicto reveló las limitaciones estructurales del Estado para controlar al crimen organizado, incluso cuando éste se encuentra debilitado por luchas internas. El gobierno federal, encabezado entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador, adoptó una estrategia de contención más que de eliminación. La estrategia consistió en aumentar la presencia militar para limitar los enfrentamientos más violentos, pero sin intentar capturar agresivamente a los líderes de ninguna de las dos facciones. Esta decisión reflejaba cálculos políticos complejos. Intentar capturar a Iván Arquivaldo o a Maíto Flaco podría haber desencadenado una violencia aún mayor, similar a lo ocurrido durante la fallida captura de Ovidio Guzmán en Culiacán en octubre de 2019, cuando el cártel respondió con ataques masivos que obligaron al gobierno a liberar al detenido. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó acusaciones de vínculos con el crimen organizado debido a las alegaciones de Ismael Zambada sobre su presencia programada en la reunión del 25 de julio. Rocha Moya negó categóricamente estas acusaciones, afirmando que ese día se encontraba en Los Ángeles, California. Sin embargo, la controversia dañó severamente su credibilidad y la del gobierno estatal. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones sobre el secuestro de Zambada, el asesinato de Héctor Cuen y la desaparición de los escoltas. Sin embargo, estas investigaciones avanzaron lentamente y con resultados limitados. La dificultad de investigar crímenes cometidos por organizaciones que controlan territorios enteros y tienen infiltradas a las instituciones policiales es un desafío constante para la justicia mexicana. Un aspecto particularmente problemático fue la aparente incapacidad o falta de voluntad del gobierno para prevenir la violencia antes de que escalara. A pesar de que era predecible que el secuestro de Zambada causaría inestabilidad, no se implementaron medidas preventivas significativas. Una vez que la violencia estalló,
la respuesta gubernamental fue principalmente reactiva, enviando tropas a zonas donde ya había ocurrido violencia, en lugar de anticiparse a los focos de conflicto. Consecuencias para el narcotráfico en México. El secuestro de Ismael Zambada y la subsecuente fragmentación del cártel de Sinaloa tienen implicaciones que trascienden a esta organización específica y afectan la dinámica del narcotráfico en todo México. Primero, la fractura demostró que las alianzas en el mundo del crimen organizado son fundamentalmente frágiles. A pesar de décadas de cooperación entre la facción Zambada y la facción Guzmán, la lealtad se demostró fungible cuando surgieron incentivos suficientemente fuertes. Esta lección no pasó desapercibida para otros cárteles, que vieron confirmado que la traición puede ser una estrategia viable incluso contra aliados históricos. Segundo, la débil respuesta gubernamental reforzó la percepción de impunidad. El hecho de que los chapitos pudieran ejecutar un secuestro de alto perfil, desencadenar meses de violencia masiva y aún mantener operaciones significativas en Sinaloa envía un mensaje claro. El crimen organizado puede actuar con relativa libertad mientras sus acciones no causen suficiente malestar político. Tercero, el conflicto abrió oportunidades para cárteles rivales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, la principal organización rival del Cártel de Sinaloa, intentó capitalizar la desestabilización. Hay reportes no confirmados de que el CJNG proporcionó apoyo material o táctico a la facción de Zambada para debilitar a los chapitos. Si estos reportes son precisos, representan una alianza táctica entre enemigos tradicionales, unidos por el objetivo común de debilitar a un rival más fuerte. Cuarto, la violencia en Sinaloa provocó desplazamientos de población que tendrán efectos duraderos. Familias enteras abandonaron sus hogares, negocios cerraron permanentemente y comunidades fueron desarticuladas. Este trauma colectivo tardará años, quizás décadas, en sanar completamente. Quinto, la crisis expuso la profundidad de la corrupción gubernamental en Sinaloa. El involucramiento de un comandante de la policía judicial como escolta de Zambada, el encubrimiento del asesinato de Héctor Cuen y las acusaciones contra el gobernador revelaron que el narcotráfico no simplemente opera a pesar del gobierno, sino frecuentemente a través de él. Las motivaciones de Joaquín Guzmán López. Una pregunta fundamental que surge de toda esta historia es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué motivó a Joaquín Guzmán López a traicionar a un aliado de décadas, secuestrar a uno de los criminales más respetados del mundo del narcotráfico y desencadenar un conflicto que inevitablemente causaría la muerte de cientos de personas, incluyendo posiblemente a personas leales a su propia facción? La motivación más obvia es legal. Joaquín enfrentaba cargos en Estados Unidos que virtualmente garantizaban cadena perpetua si era capturado o extraditado. Su hermano Ovidio ya había sido extraditado y enfrentaba el mismo destino. La única manera realista de evitar pasar el resto de sus vidas en prisión era cooperar con las autoridades estadounidenses, y esa cooperación requería ofrecer algo de valor excepcional. Entregar a Ismael Zambada representaba exactamente ese tipo de valor excepcional. Zambada había eludido la captura durante más de 5 décadas. Tenía conexiones, conocimientos y secretos que abarcaban prácticamente toda la historia moderna del narcotráfico mexicano. Su captura sería un golpe monumental para las autoridades estadounidenses, el tipo de logro que justificaría considerar acuerdos de cooperación generosos con quienes hicieran posible esa captura. Sin embargo, las motivaciones pueden haber sido más complejas. Algunos analistas sugieren que existían tensiones subyacentes entre las facciones que precedían al secuestro. Los chapitos representaban una nueva generación con métodos más violentos y menos discretos.
Zambada, de la vieja guardia, supuestamente desaprobaba el enfoque agresivo de los jóvenes, particularmente su énfasis en la producción de fentanilo, una droga que ha generado enorme presión política en Estados Unidos debido a la crisis de sobredosis que ha causado. También existe la posibilidad de disputas económicas. A pesar de operar bajo la misma organización nominal, las facciones mantenían operaciones financieras separadas. Desacuerdos sobre la distribución de ganancias, el control de rutas específicas o el acceso a recursos compartidos podrían haber creado resentimientos que facilitaron la decisión de traicionar al aliado. Finalmente, no puede descartarse el factor psicológico. Joaquín Guzmán López había crecido en la sombra de figuras legendarias. Su padre, conocido mundialmente, e Ismael Zambada, respetado y temido por igual. La oportunidad de cambiar su destino, de pasar de ser un fugitivo destinado a cadena perpetua a ser un testigo protegido con una nueva identidad y una vida fuera de la prisión, pudo haber sido psicológicamente irresistible. El futuro del Cártel de Sinaloa. La fractura del Cártel de Sinaloa plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de esta organización que ha dominado el narcotráfico mexicano durante casi 4 décadas. Un escenario posible es la división permanente en 2 organizaciones separadas y rivales. La facción de los Chapitos. A pesar de perder a Joaquín y Ovidio, todavía cuenta con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo al mando, además de operadores experimentados y recursos financieros masivos. La facción de Zambada, liderada por Mayito Flaco y otros hijos de El Mayo, controla territorios significativos y redes establecidas. Ambas facciones tienen la capacidad de operar independientemente. Otro escenario es la eventual absorción de una facción por la otra o por un tercer actor. Si la violencia continúa debilitando a ambos bandos, el Cártel Jalisco Nueva Generación u otra organización podría intentar llenar el vacío de poder en Sinaloa. Históricamente, los conflictos internos prolongados en organizaciones criminales generalmente terminan con la victoria de una facción o la desaparición de ambas. Un tercer escenario, quizás el más probable en el corto plazo, es un eventual cese de hostilidades sin una resolución clara. Ambas facciones, debilitadas por el conflicto y bajo presión gubernamental incrementada, podrían llegar a un acuerdo tácito de coexistencia, dividiendo territorios y rutas de manera más formal. Este tipo de paz pragmática es común en el mundo del crimen organizado, cuando la guerra se vuelve más costosa que la cooperación. Para Estados Unidos, la captura de Zambada y la cooperación de los hermanos Guzmán López representan victorias significativas pero no definitivas en la guerra contra las drogas. Aunque figuras importantes han sido removidas, las estructuras subyacentes del narcotráfico permanecen intactas. Nuevos líderes emergerán, nuevas organizaciones se formarán, y el flujo de drogas hacia Estados Unidos continuará mientras exista demanda. Para México, el conflicto en Sinaloa es otro recordatorio doloroso de los límites del poder estatal frente al crimen organizado. A pesar de décadas de estrategias antidroga, de decenas de miles de millones de pesos invertidos en seguridad y de la cooperación con Estados Unidos, los cárteles mantienen capacidad de desestabilizar estados enteros prácticamente a voluntad. Reflexiones finales. El secuestro de Ismael Zambada García. El 25 de julio de 2024 no fue simplemente la captura de un criminal de alto perfil. Fue un evento que condensó múltiples crisis: la fragilidad de las alianzas criminales, la penetración del narcotráfico en instituciones gubernamentales, las limitaciones del Estado mexicano, las consecuencias humanas devastadoras de la guerra contra las drogas y las paradojas éticas de los acuerdos de cooperación con criminales. La historia revela verdades incómodas sobre el narcotráfico en México.
Demuestra que incluso los líderes más experimentados y precavidos son vulnerables a la traición. Confirma que la violencia es siempre una opción disponible y frecuentemente empleada en la resolución de conflictos. Expone cómo la corrupción gubernamental no es una anomalía, sino una característica estructural del sistema. Para los habitantes de Sinaloa, este evento y sus consecuencias representan trauma colectivo profundo. Cientos de personas muertas, miles desplazadas, comunidades destruidas, economías locales arruinadas. El costo humano de esta historia particular del narcotráfico es imposible de cuantificar completamente, pero sus efectos resonarán durante generaciones. El caso también plantea preguntas sobre la eficacia de las estrategias actuales de combate al narcotráfico. Si la captura de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo resulta en violencia masiva, que mata a cientos de personas inocentes y desestabiliza toda una región, ¿es realmente una victoria? ¿O simplemente transforma un problema conocido en una crisis abierta? La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López en diciembre de 2024 proporcionó respuestas definitivas a algunas interrogantes sobre lo ocurrido el 25 de julio. Confirmó que fue un secuestro premeditado, no una entrega voluntaria. Estableció que el gobierno estadounidense no ordenó ni aprobó la operación, aunque sus agentes estaban preparados para recibir a Zambada. Detalló los métodos específicos utilizados en la traición. Sin embargo, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué sabía exactamente el gobierno estadounidense antes del 25 de julio? ¿Hubo comunicación entre Joaquín Guzmán López y agentes federales antes del secuestro? ¿Qué sucedió realmente con Héctor Cuen y los 4 escoltas de Zambada? ¿Qué papel, si alguno, jugaron otros miembros de los Chapitos en la planificación del secuestro? Estas preguntas probablemente no serán respondidas completamente nunca. El mundo del narcotráfico opera en las sombras, donde la verdad completa rara vez emerge y donde incluso los testimonios bajo juramento deben ser considerados con escepticismo. Los documentos judiciales proporcionan versiones oficiales, pero las versiones oficiales, en casos que involucran al crimen organizado, gobiernos con conflictos de interés y cooperadores que negocian sus sentencias, nunca cuentan la historia completa. Lo que sí sabemos con certeza es que el 25 de julio de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia del narcotráfico mexicano. Ese día, uno de los últimos grandes capos de la vieja guardia fue traicionado por un miembro de la nueva generación. Ese día, décadas de alianzas fueron destruidas por el cálculo pragmático de supervivencia legal. Ese día, Sinaloa inició su descenso hacia un abismo de violencia que continúa cobrando vidas. La historia del secuestro de Ismael El Mayo Zambada es, en definitiva, una historia sobre poder, lealtad, traición y las consecuencias inevitables de elegir la violencia como herramienta de resolución de conflictos. Es una historia mexicana, pero con implicaciones que trascienden fronteras. Es una historia criminal, pero que refleja fracasos de políticas públicas, instituciones gubernamentales y estrategias internacionales. Y es una historia que, lamentablemente, todavía no ha terminado. Mientras escribe este texto, la violencia en Sinaloa continúa, aunque con menor intensidad que en los peores días de septiembre y octubre de 2024. Los hermanos Guzmán López continúan cooperando con autoridades estadounidenses desde sus celdas. Ismael Zambada, ahora de 77 años, espera su sentencia formal en una prisión federal de alta seguridad. Las facciones del cártel siguen disputándose territorios y rutas. El capítulo del secuestro ha sido escrito, pero la historia del cártel de Sinaloa, de la guerra contra las drogas en México y del narcotráfico como fenómeno global continúa desarrollándose. Los nombres cambiarán, los líderes serán reemplazados, pero las estructuras fundamentales que hacen posible y rentable el tráfico de drogas permanecen intactas.
Esta es la lección final del 25 de julio de 2024. En el mundo del narcotráfico, las personas son prescindibles, pero el negocio es eterno. Zambada cayó. Los hermanos Guzmán López cooperan. Sinaloa sangra. Pero en laboratorios clandestinos de la sierra, la producción de drogas continúa. En puertos y fronteras corruptas, los cargamentos siguen fluyendo. En las calles de Estados Unidos, los consumidores siguen demandando el producto. Y mientras estos elementos fundamentales permanezcan, la historia se repetirá con nuevos nombres y nuevas caras, pero con las mismas tragedias inevitables.